aprendizaje. Mañana empezamos el cuarto Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje. El primero se empezó también aquí en Chile, en Ubaldo, pues empezamos aquí en Chile el año 11. Hemos tenido pues, otros congresos en Brasilia, en otros sitios, hasta llegar a este número 14, perdón, este número cuarto de congresos iberoamericanos. Y luego a la vez tenemos los congresos mundiales de estilos de aprendizaje, que el año que viene tendremos el 8º Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje en Barranquilla, Colombia. Lo cual son ya 12 congresos que llevamos de esta temática, teniendo pues, muchos materiales y una revista que se llama Journal of Learning Styles. Entonces, ahí hay mucho material de trabajo sobre estilos de aprendizaje. Pero a la vez que estamos trabajando en estilos de aprendizaje, nos dimos cuenta que las personas teníamos una sensibilidad muy diferente hacia lo que hay que aprender y cómo hay que aprender, que es lo que llamamos inteligencia emocional. ¿Qué significa la emoción para el aprendizaje y para el conjunto de las relaciones de profesor y alumno, profesor y estudiante? Entonces hemos tenido también otra línea de investigación sobre inteligencia emocional enfocada a la educación, que también hemos hecho varios congresos, publicaciones, cuadros, libros sobre ello, etc., y mucha gente que ha investigado con inteligencia emocional. Y la cuarta línea de investigación se centra en que también pensamos que todo esto que hemos ido estudiando es muy importante, muy interesante, pero si no hay una buena gestión del conocimiento, pues tampoco conseguimos todo lo que se podría conseguir. Entonces, nuestra cuarta línea de investigación es la gestión del conocimiento. ¿Cómo gestionar el conocimiento? Entonces, este es un poco estas 4 líneas de nuestra vía de investigación y docencia se centran en esas 4 cosas. Para que quieren preguntar algo, saber algo, eso es lo que nosotros hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Y claro, cuando llegamos ahora que la gente está hablando mucho de neurociencia y neurodidáctica, se juntan muchas de las cosas que nosotros en todos estos años hemos ido haciendo, con otra manera de decir y con otra manera de investigar. Se ha llamado de muchas maneras al mundo en que vivimos, pero ahora están hablando de la era del cerebro. Es decir, en el momento que nosotros queremos investigar la luna, bueno, pero eso que tenemos aquí encima, todas esas neuronas, todas esas conexiones, esas sinapsis que cada uno tiene y que funcionan de una manera o de otra, ¿qué tienen que ver para el aprendizaje? ¿Cómo conocemos y cómo aprendemos y cómo retenemos y cómo recuperamos esa información? Esa es la línea de la neurociencia aplicada a la educación neurodidáctica. Y eso es un poquito el comentario que, si os parece, podemos hacer en esta tarde. ¿Cómo aprovechar? Por eso hemos puesto ITIC, porque muchos de los que están aquí, mi compañero del tema de informática, pues Pedro, especialista en inteligencia artificial. Bueno, ¿qué significan todos estos elementos y cómo somos capaces de sintetizar todas estas cuestiones? Esa es la manera de trabajar y de insistir en este punto. Dentro de los muchos nombres, como decía antes, que se ha llamado a esta era en que vivimos, McLuhan ya hace tiempo hablaba de la era Marconi y nos hablaba de que estamos en una idea global, lo cual se hizo más verdad cuando tenemos Internet, que nos hace conectarnos con todo. James Martin hablaba ya también de la sociedad cableada. Estamos intercambiados y si se rompen estos cables, pues estamos realmente perdidos. Si de repente hay un seísmo aquí, de los muchos que desagradablemente ocurren, y se rompen las instalaciones y las conexiones, se encuentra que la sociedad no hay manera de que funcione, no funciona nada si no hay conexiones, no hay cables ni conexiones. Alvin Toffler viene del Shock del futuro, que fue el primer libro, luego la tercera hora y luego el cambio del poder. El
cambio del poder. El poder para Toffler reside en el conocimiento. Pero ya es más importante el conocimiento que pues, la capacidad de los recursos naturales. Chile, por ejemplo, pues es muy rico en cobre, por ejemplo, por decir un malobre, sí, recursos naturales, pero si ese cobre no se supiera aprovechar adecuadamente el conocimiento, yo hace mucho un artículo de, por ejemplo, cómo se gestionó el conocimiento cuando aquellos 30 mineros quedaron sepultados ahí en la mina. Entonces hay un autor que es de aquí, bueno, es de español, pero vive aquí, que se llama Martínez Aldanondo, no sé si le han oído hablar de él, pero tiene una publicación, un newsletter que saca todos los meses, con ideas muy interesantes. Entonces hizo un análisis de lo que fue el rescate de esos 30 mineros y cómo se hizo la gestión del conocimiento, a quién se traía, quién podía tener experiencia en este tipo de situaciones, qué tipo de maquinaria se podría utilizar. Bueno, entonces se fueron aprovechando todos esos conocimientos que en épocas anteriores hubiera sido imposible. Estas 30 personas se hubieran muerto ahí debajo, no había manera de sacarlas. Pero ahora fueron capaces de seleccionar quién tenía los conocimientos para qué y sacarles algo. Porque estamos en la era de ese cambio de poder. El poder es el conocimiento. Japón no tiene recursos naturales, pero es una gran potencia en otro sentido. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Ahí es donde está la fuerza actualmente, es el conocimiento. Porque hay ahora todas estas personas que llamamos hackers, que están robando conocimiento o robando dinero u otras cosas, siguiendo con las elecciones de todos los países. Bueno, pues están manejando conocimiento, robándolo o alterándolo o lo que sea. La sociedad informatizada es otro de los elementos importantes. El libro habla de la revolución informática y la guerra de la información. ¿Cómo se transmite la información? Todo lo que ahora están llamando pues, esos nuevos nombres para decir la mentira. Que hablan de, bueno, segundas verdades, posverdad, inventan palabras, pero en realidad es cómo te venden las mentiras. Medios de comunicación, políticos, etc. Cómo te venden las medias verdades para llevar adelante distintas cosas. Es una guerra de la información muy potente la que estamos ahora viviendo. De repente vienen unos y te lanzan un virus que dejan a no sé cuantísimas empresas, hospitales y tal, diciendo si quieren ustedes recuperarse tienen que pagar no sé cuánto. Bueno, una auténtica guerra del conocimiento. Nico Stern hablan de la sociedad del conocimiento, Manuel Castel de la sociedad red, la coexistencia, estamos en la coexistencia dialéctica entre la era del cerebro y la inteligencia artificial. Claro, Pedro seguro que si ha sido alumno de Pepe Mira, que trabajaba muchísimo este tema, pues tendrá muy vivido el tema de la inteligencia artificial, pero a la vez hay gente que dice, vamos a hacer algo antes de que la inteligencia artificial arrase con todos los seres humanos. Los de la inteligencia artificial inventan computadores que ganan a cualquier campeón de ajedrez, ya, o sea que eso ya están superados. Cualquier juego complicado y expertos jugando te inventan un robot que supera todo ello. Bueno, está todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a muchísimas cosas. Pero a la vez hay una coexistencia con la era del cerebro, y es cómo nosotros manejamos ese cerebro. Cómo podemos sacar el máximo partido. Antes se creía que las neuronas nunca se reponían, sino que iban desapareciendo, perdíamos neuronas. Ahora se ve que se recuperan las neuronas y vuelven a salir neuronas. Un paso adelante muy importante. Y lo que es fundamental es saber tener esas sinapsis, esas interconexiones cerebrales que nos permiten cosas que antes éramos incapaces de hacer o no podíamos ni siquiera pensar que fuéramos capaces. Cuando la gente dice que utilizamos un 5% del cerebro, pues no dice nada que sea falso, pero a lo mejor no dice todas las cosas. Es decir, utilizamos parte del cerebro y parte de las posibles interconexiones cerebrales que podemos llevar adelante. ¿Cómo podemos nosotros incorporar todas estas cosas? Es lo que llaman la neurociencia. Todas esas
enormes cantidades de células cerebrales y de conexiones y cómo mantener esas conexiones funcionando. Y cuando no funcionan, empieza la enfermedad que más se está multiplicando en estos tiempos, el Alzheimer. Entonces la gente pierde la capacidad de utilizar ese cerebro y utilizar esas conexiones. Tenemos más años de vida, pero se duda que la calidad de vida corresponda a esa mayor duración. Y en parte es porque no hay una neurociencia que permita evitar ese deterioro, que no saben muy bien en qué punto está, que hay unas proteínas que son las que no funcionan, si hay unos mecanismos de bloqueo de todas esas sinapsis, si hay productos y cosas que van bloqueando los canales cerebrales para comunicarse. Entonces vamos a ver cómo esta neurociencia nos ayuda en el vivir con calidad y en el aprender con calidad. Porque ahora estamos en una situación de que si no estamos continuamente aprendiendo, nos quedamos obsoletos, totalmente. Yo les puedo contar que toda la vida me he pasado estudiando, evidentemente. Cuando yo empecé un máster en Educational Technology and Communications en la Universidad de Columbia, allá en los años 70, cuando estábamos con la informática, estábamos con las tarjetas perforadas. Y a ninguno de ustedes ha visto ninguna tarjeta perforada como no sea en un museo, que andan por ahí. Bueno, yo empecé con las tarjetas perforadas y no me olvido el primer programa que hice con tarjetas perforadas. No me olvido porque lo hice mal. Y entonces me dijo la máquina, program aborted. O sea que no lo había hecho, estaba ocultado, que no había hecho bien las conexiones. Eso recuerdo que tengo yo de las tarjetas perforadas del primer programa que hice con tarjetas de aquel tipo. Bueno, si no sigue uno avanzando, con todos los pasos que ha dado la informática, pues quedas realmente absolutamente obsoleto. Todos los elementos que estamos utilizando tecnológicamente van progresando. Y van progresando a pesar de la gente que es, digamos, pesimista o que dice que nunca se podrá conseguir. En aquellos años 70, cuando yo volví de Estados Unidos, la gente decía, bueno, en estas escuelas, ¿cómo vamos a tener pues, un retroproyector? Que ahora están también en los museos de la tecnología antigua. No tendremos dinero para tener un retroproyector en cada aula. Luego hubo retroproyectores en todas las aulas y luego están todos en los museos de tecnología. Pero luego vino el vídeo. ¿Cómo vamos a tener un vídeo y un sistema de vídeo en cada aula? Pues luego lo tuvimos, pero ya casi, pues ya ni se utiliza. Bueno, y el ordenador y la computadora, pues es muy caro, ¿cómo va? Bueno, luego entonces tuvo todo. ¿Cómo vamos a hacer conexiones a la red en todas las aulas? Pues las tenemos. Bueno, se van consiguiendo muchas cosas, a pesar de que los individuos pesimistas y que no tienen vista de futuro decían nunca lo podremos hacer los docentes porque no somos una organización rica, sino que dependemos del Estado para muchas cosas, no podremos gastar dinero para invertir ahí, pero sí que podemos. Y la neurociencia lo que hace es decir, bueno, no estamos trabajando con máquinas sino con personas y esas personas van a conseguir este avance. Decía este autor, Tom Wolfe, si hoy fuese un estudiante no creo que pueda resistir dedicarme a la neurociencia. Y aquí tenemos los dos enigmas más fascinantes del siglo XXI. El enigma de la mente humana, nos encontramos con planetas que nunca jamás se había sabido de ellos a 4.000 millones de años luz, pero no saben cómo funciona el cerebro. El enigma de lo que sucederá en la mente humana cuando se forme de sí misma total y absoluta. Bueno, esas dos enigmas hacen que nos parezca que la neurociencia es un elemento muy importante a que tengamos en cuenta. ¿Qué llamamos neurociencia? Una definición. El término de neurociencia es aquel que se aplica a la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. ¿Y de dónde viene? ¿Qué etimología? Pues de la palabra griega, neurosque, que significa nervios,
de donde viene también el término neurología, neuropsicología, neurosis, neurona, todos vienen de ese término. Entonces ahora se ha hecho muy popular el tema de la neurociencia y ya veremos ahora cómo están aplicando la palabra neuro al inicio de muchas palabras. Se crean nuevas ciencias, como hemos hablado de la neurodidáctica, hay otras muchas ciencias, que ahora veremos algún ejemplo, que empiezan por esta idea de la neuro, de lo importante que significa la estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. Por ejemplo, decíamos, está el neuromarketing, que ya empezó en los años 80. Está la neuroeconomía, de la que ha publicado cosas este señor Daniel Kahneman, en el negocio. El neuromarketing luego ha tenido otras nuevas fórmulas, de las antiguas de los 80, Renault, Ivan Pratt, han tenido más publicaciones sobre el neuromarketing. Nos hablan de neuropolítica, de neuroética, de neuropsicología, de neurosociología, neuroergonomía, neurosabiduría, neuromímesis. Entonces van plantando la palabra neuro a tantas cosas que algunos dicen que ya está eso hasta devaluado, que se usa para todo, y cuando ya usas una palabra para todo, pues ya al final como que no significa nada interesante, ¿no? Y ya no se le tiene en cuenta. Fijaros entonces cuántas cosas allá aparecen. Y en esa lista no aparece neurodidáctica o neuroeducación. ¿Pero por qué? Porque nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que estamos enseñando? Y que apenas existe relación entre lo que se enseña en el colegio y la universidad y lo que los jóvenes encontrarán en su vida adulta. Este Martínez Aldanondo, que está siempre reflexionando sobre el conocimiento, insiste mucho en la importancia que tiene lo que la gente hace en la vida diaria. ¿Y qué es lo que les enseñamos? Les enseñamos cosas concretas que van a necesitar, qué tipo de matemática o qué tipo de economía se enseña, qué teorías y qué praxis se están enseñando. Es lógico insistir en que los niños y los profesores se esfuercen en estudiar y enseñar asignaturas y contenidos irrelevantes para la vida personal, laboral y social. Hay una pregunta que hacen muchos niños, supongo que algunos de ustedes la habrán oído. Profe, ¿y esto para qué me sirve? O sea, esto que me está explicando, queriendo que yo lo aprenda, ¿para qué me sirve? Esto lo repiten continuamente. Entonces, ya alguien dice, ¿yo para qué voy a ir a la escuela? ¿Para qué voy a aprender si mi teléfono ya lo sabe todo, pidiéndoselo a Google? Cualquier cosa que necesito, voy a Google y ya me lo dice. ¿Para qué voy a ir a la escuela? ¿Qué me dice? Ya está todo ahí y actualizado. Todas las cosas que hacen falta. Hace un ratito estábamos comiendo con el director de docencia y otras personas y ha salido una banalidad y es la papaya. Entonces hay una papaya de la que cultivan aquí bastante, en la zona de La Serena, por ejemplo, y hay otra papaya que cultiva más, por ejemplo, en Brasil, o en las Islas Canarias, en Carolinas Canarias, y la papaya que ella conoce es otro tipo de papaya. Entonces había un póster que ponía papaya en su zumo. Entonces, ¿cómo es una papaya y cómo es otra? Tira del teléfono, pregunta a Google y ya sale la papaya chilena y la papaya brasileña. Bueno, inmediatamente tiene la respuesta. Pues estás debatiendo, decir, bueno, y esta gente, pues de Polonia, ¿cuántos habitantes tiene? Porque ahora tienen una ley donde la cuestión de la judicatura, no sé qué. Oye, yo no sé cuántos habitantes tiene Polonia, inmediatamente te dan una habitante de Polonia y de cualquier país que viva. O sea, inmediatamente tienes respuestas a muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el aula? Cuando resulta que el niño tiene las respuestas en su teléfono celular que va por todas partes con él. Tenemos que hacer algo diferente o algo que le resulte de interés. Y es parte también de cómo enseñamos. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos haciendo, cometiendo errores y reflexionando para corregirlos. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? No se trata de poner
un PowerPoint de las bicicletas y no sé qué. Bueno, hay que subirte en una bicicleta, caerte una vez que otra, te sujeta tu papá si eres pequeño, te equivocas y aprendes. Y en el aula, ¿es sensato seguir usando metodologías de aprendizaje obsoletas y que contradicen los objetivos del proceso educativo? Eso es lo que es sensato. ¿Por qué no les enseñamos practicando las cosas? Esta mañana empezamos un taller precongreso de una profesora especialista sobre todo en los temas de educación para la diversidad. Entonces era muy interesante, nos ponía un vídeo de YouTube sobre la creatividad. Entonces llega el niño a la niña al colegio y dice, hoy vamos a dibujar. ¡Bien! Entonces ahí les da las tizas para que dibujen, los lápices, y dice, no, pero tenéis que atender a lo que os digo. Vamos a dibujar una flor. Y una flor se dibuja así, con una rayita y dos cositas. No sé si habéis visto ese vídeo o algo parecido. Bueno, ya os acordáis del vídeo, ¿no? Y luego pone 4 triangulitos y ya sale la flor. Entonces, así se pasa el año aprendiendo cosas de una manera como el profesor les dice que lo aprendan y repitiendo eso mismo. O sea, no le queda ninguna creatividad. Estamos aplastando la creatividad y la búsqueda y la innovación, con esa manera que tenemos de enseñar obsoleta y única. La necesidad de aprender no está en discusión, pero sí lo está la forma en que hacemos que las personas aprendan. ¿Cómo hacen ese puzzle que se forma ahí para que las personas aprendan? Vamos a ver cómo se puede sacar el máximo rendimiento. Si la metodología que hacemos es adecuada o no. Y ahí es donde viene la neurodidáctica para ver cuál es el mecanismo del cerebro y qué tenemos que hacer nosotros para llevar correctamente ese aprendizaje. Y que para que cada cerebro, que es individual y único, sepa desarrollarse de una manera concreta que a él le interese y que le pueda funcionar de una manera adecuada en el resto de su vida. ¿Por qué aparecen viñetas, que no sé si las han visto, que se ve que hay una serie de niños que entran en una escuela? Pasan por la escuela y van pasando años y los niños van pasando por la máquina de la escuela y al final salen todos cuadraditos iguales. Y luego los que no salen cuadraditos iguales tienen un dispositivo de basura, que son los fracasados en el currículo escolar, que no han podido llegar al final, no han sido estos cuadraditos todos iguales. Bueno, eso, claro, no puede ser porque estamos rompiendo la singularidad y haciendo solo cuadraditos de la misma forma. ¿Cómo vamos a conseguir que ese mecanismo cerebral que nosotros entendemos funcione de una manera o de otra? Entonces ha habido una serie de líneas en didáctica contemporánea que están trabajando temas complementarios que les parecen fundamentales. Entonces os he seleccionado algunos puntos de los últimos años para que veamos en qué insiste el aprendizaje de la didáctica hoy. Entonces tenéis este autor, Richard Gerber, que insiste sobre todo en la creatividad. Dice, creating las escuelas de mañana, crearlas hoy. ¿Cuál es el desarrollo de la conciencia, del potencial y de la creatividad humana? La necesidad de inyectar creatividad en los procesos educativos. Es una línea muy importante donde se fomenta esa creatividad. Cuando venía yo ayer, en el periódico venía una entrevista a una chica de allí de España de 17 años, que ya había inventado dos videojuegos, y ganaba un montón de dinero, no había acabado secundaria, ganaba un montón de dinero y seguía estudiando un rato de secundaria, pero había inventado con su creatividad dos videojuegos que tenían una venta muy importante, ya ponía CEO y se ponía un nombre ya de su propia empresa, y que otras cosas quería ir creando y avanzando. 17 años, o sea, bueno, pues ya no ha sido sometida a la estandarización, sino que ha tenido
su creatividad, precisamente con los videojuegos, que es otro elemento que no sé si trabajáis interesante, para que la gente vaya desarrollando esa creatividad. La gente lo ve como enemigo de muchas cosas. Bueno, este autor es importante, interesante y tiene pues, muchos temas y lo va contando por el mundo. Ya en Dewey, hace un montón de años, un siglo pasado, hablaba del learning by doing, el aprender haciendo. Y es que ha rescatado esto, Roger Schank, e insiste que hay una brecha insalvable entre el aprendizaje que ofrecen los centros educativos y lo que él denomina el aprendizaje natural, el que llevan a cabo tanto el ser humano como los animales haciendo cosas. La gente no aprende porque se le hable, sino aprende cuando intenta hacer algo y fracasa y recupera. Entonces, este autor, Roger Schank, pues ha tenido mucha gente que está analizando toda esa temática. Este mismo autor, que os decía, que escribe desde aquí, desde Santiago, y le invitan a dar conferencias en todos los sitios, Martínez Aldanondo, es lo que insiste continuamente en el aprender haciendo. Él afirma, por ejemplo, que en la empresa no te pagan por lo que sabes, sino por lo que sabes hacer con lo que sabes, que es distinto. Tengo 50 títulos y venga el curso que he hecho, pero bueno, ¿y con eso qué hace usted? Pues la empresa le paga por lo que sabe hacer con lo que sabe, no por lo que sabe. Entonces las personas nos tenemos que orientar adecuadamente a saber hacer las cosas. Otra línea interesante es la referente a la educación personalizada, centrada muy concretamente en el alumno. Ya Víctor García Oz, el siglo pasado, hablaba de esto, tiene una enciclopedia de la educación personalizada, con muchos volúmenes, y lo han vuelto a traer, este de David Albury, de inglés. Entonces, insiste que cada estudiante es diferente y que hay que tratarlo como tal. Aquí, por ejemplo, está el tema de los estilos de aprendizaje. Vamos a ver cómo aprende mejor este estudiante. Como nosotros nos dedicamos a la tecnología, nos dedicamos a los métodos audiovisuales. Como los tecnólogos, audio, vídeos y hay nada. Por este niño lo aprende a leer y escribir así. No vuelvas a ser lo mismo, sino buscaré otra forma. A lo mejor es que es un niño kinésico que tiene que moverse, hacer con esas letras grandes y con taquitos las palabras. Busca otra fórmula, tiene que personalizarse, no todo el mundo igual. Entonces el maestro que se crea que él es justo y a todos enseña lo mismo, los evalúa igual, pues no está haciendo un trabajo adecuado a lo que cada uno necesita, que hay que enseñárselo de manera diferente y aplicarlo. Claro, aquí sale el profesor y dice, ya, todo eso que dice está muy bien, pero póngale usted a 40 delante a ver qué hago yo con 40. Lo que cuento usted estas batallitas que los que se escriben en los despachos, pero ahí en el aula ya le quería llover, digo 40 a ver cómo le hago a cada uno algo diferente. Bueno, pues la profesora que esta mañana en la el taller, o el taller pre-congreso, estaba explicando cómo es posible hacer esos diseños educativos. Ya está en un colegio público, pobrísimo, en una zona de alta criminalidad en Buenos Aires, no sé si llaman Villapache, aquellos que como los indios antes de que llegaran los yanquis a matarlos a todos, que es lo que hicieron. Entonces ahí hay un montón de criminalidad y en mi colegio mío resulta que yo tengo este año 17 niños autistas. Tengo parálisis cerebral, persona ciego, el otro que es una persona que ha tenido enormes problemas familiares, violado por sus padres, no sé qué, el otro, y así todos los niños aquellos tienen unos problemas tremendos. Entonces, ella iba contando ejemplos impactantes, totales, de cómo iban gestionando esas cuestiones de manera personalizada. Contaba de un niño autista que había llegado después a tercero, había pasado por un primero y un segundo, en el cual tenía en todas las asignaturas 6, que es el aprobado argentino. Y dijo a la profesora, yo cuando vi que tenía 6 en todas las asignaturas, yo vi que eso era mentira. Sino que le habían puesto 6 en todo, diciendo al final, ya ahora busque usted otro colegio, porque ahora yo estaba allí en un colegio, me echaban. Bueno,
Entonces, resulta que le hacen un programa para ese niño de un número de horas que podía estar, pues resulta que es un niño altamente capaz. Y le estaban haciendo hacer 2 cursos en uno. Un niño que en su casa le tenían con un casco, porque estaba todo el rato dándose cabezazos contra las paredes y autolesionándose. Con un casco, para que no se rompiera la cabeza contra las paredes y contra el suelo. Bueno, pues el niño, ¿cómo lo recupera? Y le hacen un programa específico para él, y el chico estaba desarrollándose de una manera espectacular. Bueno, así nos iba contando, es que decía que era un caso de máximo, como había casos de mínimos que eran terroríficos, el nivel que llegaban esos niños a esa escuela. Y ahora cuando vaya yo ahora voy para Buenos Aires, yo la conozco hace 4 años o 5 a esta profesora, que es increíble. Ella ha sido elegida una de las 50 mejores profesoras del mundo, el Global Prize Teachers, Global Teachers Prize. Los 50 mejores del mundo está uno de los 50 mejores. Entonces se hacen cosas realmente impresionantes para hacer un diseño específico para cada individualidad, aunque tengan todo tipo de problemas y dificultades en cualquier clase. Son capaces de atenderlo y funcionar con un equipo de profesores también. En una escuela pública que no les da dinero para nada. Dice, nosotros nos han entrevistado por televisión, contamos lo que hacemos, todo el mundo nos da muchos aplausos, pero nadie nos manda dinero ni nos arreglan el suelo de los sitios que está así ondulado, y pasa la gente con silla de ruedas, o pasan con andadores y se nos caen. Bueno, entonces iba contando cómo iban consiguiendo las cosas de una manera muy interesante. Es decir, la creatividad de los profesores contribuye a resolver personalizadamente los problemas. Sus capacidades de una manera creativa, integrada, conectada, y lo pueden conseguir y lo iban consiguiendo. Y es muy bonito oír lo que es la vida tan difícil en ese sitio que consiguió. Y la vida profesora esta contaba que ya cuando acabó su primaria le dijeron que era bastante inútil para estudiar y que se dedicara a corte y confección. Entonces la echaban del sistema. Pero ella quería seguir estudiando, bueno, estudió maestra, etc., pero todo en contra de lo que los profesores y los sabios psicólogos le habían conceptuado como una persona inútil para estudiar y que se dedicara a cosas así manuales como confección, etc. Bueno, iba contando cómo a pesar de eso uno puede construir y puede seguir aprendiendo y ser una persona de otro estilo, que te quieren que te hagan de ti, que tú eres capaz de construir. Y esto es un poco lo que es la educación personalizada. Otro tema interesante, no sé por qué se me salen de pantalla las cosas, donde cambiamos para que se viera toda. Y por eso se me sale, ¿no? Bueno, este otro autor, George Siemens, insiste mucho en todos los temas de conectivismo y de la conexión. Aquí Jorge, que se ha dedicado a esto de las comunidades virtuales, pues sabe un montón, pero va en la línea de su investigación. Cómo crear esas redes de aprendizaje y ecosistemas de conocimiento. Partiendo de la premisa de que el conocimiento es una red y la forma de conocer las ideas y de conectarlas entre sí determina nuestro nivel de aprendizaje. ¿Por qué van todos los muchachos con su celular por ahí, pertenecen a no sé cuántas redes, se pasan horas dedicados a esas interconexiones? Bueno, si en vez de solamente hacer cosas intrascendentes, conseguimos que esas interconexiones sirvan para el aprendizaje, esto es otra cuestión. Se hizo famosa la frase de Tversky, que los niños de ahora son nativos digitales, lo hemos ido repitiendo, pero luego Tversky a cabo de unos años ha ido diciendo, bueno, son nativos digitales, pero ¿dónde está la diferencia? Entonces, en uno de los proyectos que hicimos con Poitiers, en la Universidad de Poitiers, se vio que efectivamente los muchachos actuales son capaces de utilizar una serie de tecnologías, pero no precisamente las que el profesor quiere que el alumno estudie y utilice en el aula o utilice en el aprendizaje. Entonces resulta que manejaban tecnologías, pero no las que el profesor quería que utilizaran para el aprendizaje. Esas ni las utilizaban ni les gustaban, y era una distorsión importante. No porque el niño sepa manejar una serie de cosas, creemos que va a ser capaz de utilizar cualquiera, o utilizar más fácilmente algunas.
Estos días he tenido en casa una sobrina nieta, 3 años, que la niña con su tableta estaba todo, cuando no tenía otra cosa más que agarraba su tableta y empezaba a hacer distintas actividades. Hay una de esas que tiene que cuidar un animalito, darle de comer, sacarle no sé qué, pero por eso la manejaba todas las cosas con 3 años, perfectamente. Bueno, esos son gente interconectada que maneja la información, pero nosotros tenemos que ver cómo utilizar esa información para que el alumno vaya avanzando. Este otro autor y otra línea didáctica es lo que llaman el aprendizaje invisible. ¿Qué es eso? Compartir experiencias y perspectivas innovadoras orientadas a repensar estrategias para aprender y desaprender continuamente, promover el pensamiento crítico frente al papel de educación formal, informal y no formal en todos los niveles educativos y contribuir a la creación de un proceso de aprendizaje innovando y diseñando. Es decir, cómo aprendemos no precisamente en el aula, sino a lo mejor en todos los contextos que pueden ser familiares, con tus propios amigos, al sitio que vas. Son aprendizajes que llaman invisibles, pero que se dan ahí y se consiguen muchísimas cosas. Muchísimas cosas. El aprendizaje invisible. Una de las personas que iban a venir a este congreso no ha podido venir, el profesor Carlos Ongallo, que en este momento tiene 6.000 scouts en un pinar que se llama Covalera, en un campamento, 6.000 scouts de 6 países diferentes, en toda España. Y entonces, ¿cómo manejan a 6.000 scouts y de monitores? Y bueno, muchísimas cosas, no sé cuántos camiones de madera para hacer diferentes actividades, no sé cuántos camiones tenía de madera, toneladas de madera para hacer puestos de muchas cosas que los niños pudieran hacer unas actividades, otras actividades, como evaluar. Bueno, ¿cómo manejas a 6.000 niños de tantos países a la vez en un campamento de manera que sea interesante y que puedan aprender, aunque ellos han ido ahí un poco también a divertirse y a pasarlo bien en el campamento, pero cómo pueden llevar ese aprendizaje invisible de comprender a gente de otros países, de otras lenguas, de otras cosas, todos ahí en ese pinar de Covalera, junto a los picos de Urbión? Bueno, pues este está trabajando en esa línea con estos 5 minutos. Entonces nosotros por eso, con esta neurociencia, queremos aplicarla al área educativa. Y es lo que llamamos neurodidáctica. ¿Cómo queremos construir nuestras situaciones de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta todo lo que nos dice la neurociencia y estas líneas, grandes líneas pedagógicas de nuestro tiempo? Las investigaciones referentes a la neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica son más modernas que las dedicadas a la neuroeconomía o neuropsicología o neuromarketing. En educación siempre vamos con cierto retraso ante ciertas otras cosas. Yo no sé si tenéis muchos programas de inteligencia artificial aplicados a la educación y al aprendizaje. ¿Tenéis algunos programas? Hay algunos. Bueno, el área que trabajamos nosotros tiene que ver con la enseñanza personalizada basada en el lenguaje. Tanto hemos desarrollado algunos software de la facultad. Bueno, entonces, en educación estamos aprovechando las cosas después de las que inventan en otras áreas. Pero bueno, vamos a utilizarlas, aunque sea un poco más despacio o más lentos que los otros especialidades. Ahí he puesto una serie de nombres. Y Pat Wolf ya dijo que el proyecto más innovador en educación es la neurociencia, y dice Leslie Hart: educar sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin tener una mano, lo que viene debajo. Es como diseñar un guante sin tener una mano. Tienes que saber cómo es la mano para poder diseñar un guante. Y eso todo nos lo va enseñando la neurodidáctica. Entonces supone un cambio en el paradigma educativo tradicional. Supone cambiar el sistema tradicional, modificar los modelos de enseñanza arcaicos y tradicionales
que no consideran las bases neurales que subyacen al aprendizaje. ¿Por dónde vamos a conseguir que las personas realmente incorporemos y aprendamos? Por supuesto hay elementos que ya los conocíamos, como por ejemplo la motivación del estudiante. Pero si el estudiante está motivado y le gusta algo, lo aprende. Me acuerdo haber visto un programa de televisión donde un niño le enseñaban una foto de cualquier tipo de dinosaurios, y hay unos 600 no sé cuántos, y el niño te decía qué tipo de dinosaurio era, qué características tenía, y eran montañas de dinosaurios que le gustaba y se los aprende. Hay muchísimos niños que no son capaces de aprenderse de memoria 4 datos. Ahora le preguntas la alineación del equipo de fútbol de Chile, que ha quedado ahora subcampeón, casi ganó en la Copa última esa que hubo en Rusia, y seguro que te dicen la alineación de Chile, uno por uno, todos los jugadores y los suplentes. Son no sé cuántos nombres y no falla ni uno. Oye, si aprende estas cosas, pues puede aprenderse. Lo que pasa es que no le importa para nada esto que les estamos enseñando y les digo que se lo aprendan, no le importa. Divierte el fútbol y se aprende todos esos nombres con sus suplentes sin problemas. Y quién estaba lesionado y quién no también se lo sabe. Entonces, la neurociencia tiene una serie de principios que son como ideas clave que luego se van a aplicar. Entonces no los he enumerado, pero son bastantes, que son ideas básicas para utilizar la neurodidáctica en qué hay que apoyarse. Primero, y claro, va tomando ideas también de las líneas que hemos explicado antes, de las grandes líneas de didáctica. Requiere un papel activo del que aprende. Es el aprender haciendo, que veíamos antes, ya lo decía Dewey al principio del siglo XX, y que ¿cómo aprendemos en la vida? Pues haciendo, equivocándonos y volviendo a hacer. Aprendemos en bicicleta, aprendemos otras muchas cosas. Haciendo. El aprendizaje requiere respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno. Esto es interesante, porque el decir que yo enseño a todos lo mismo, evalúo lo mismo, pues no es adaptarse a nada. Ni es tener en cuenta los estilos de aprendizaje, ni es tener en cuenta ningún aspecto diferencial de las personas. Hay que respetar el ritmo, el interés, el nivel y la necesidad de cada uno. Yo me acuerdo que cuando empecé en la facultad a estudiar, había un compañero que era de una provincia española, Córdoba, de un pueblo llamado Benamejí, y que hablaba con un acento muy cerrado de esa zona y tenía una malísima calidad para diferenciar sonidos, o sea, para aprender idiomas, pues no tenía, iba despacio para muchas cosas. Bueno, pues esta persona iba despacio, pero iba todo el tiempo. El primero de aquella clase que fue doctor fue este. Es verdad que no tenía capacidades para algunas cosas, hablaba bien, pero entonces hablaba con un acento que no se le entendía casi, en español no le entendía otro español. Y no diferenciaba sonidos del inglés o del francés. Bueno, pero este fue capaz porque era una persona sistemática, metódica y trabajadora que fue capaz de ser el primer doctor de aquella promoción. Entonces al principio ya ha dicho este que acaba de hacer. Pues sí, se va a hacer mucho más que cualquiera de los demás, que no llegaron a ninguno, o mucho después. Para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental que los estudiantes sean los protagonistas del proceso y los responsables del mismo. Claro, estas son unas características importantes, que sean protagonistas y responsables. O sea, cada alumno, cada estudiante tiene que ser protagonista y responsable de su propio aprendizaje. Entonces, la neurodidáctica hace cómo vamos a conseguir ese tipo de características. El aprendizaje requiere exploración, buen sentido, razonamiento y comprensión. La mera exposición de contenidos no es aprendizaje. Ahora, claro, con la informática tenemos acceso a cantidad de datos. Me acuerdo de haber dicho a un grupo de alumnos que, bueno,
Yo os he puesto todos estos artículos para que trabajéis con ellos y dices, sí, ya me los he bajado todos a mi disco duro. No, yo no te digo si te los has bajado, sino si los has leído, los has marcado, has destacado las cosas. Entonces se cree que con bajárselos al disco duro, ya está. No, eso no es aprender. La mera exposición de los contenidos, el mero acceso a los datos, no es el aprender. Perdón, basta. Las emociones tienen una gran implicación en el aprendizaje. Los estados emocionales de los estudiantes van a determinar su aprendizaje. Aquí está por lo que decíamos antes de inteligencia emocional, por ejemplo. Y por qué la publicación de Goleman ha tenido esa difusión tan grande, y eso que no es psicólogo ni nada, sino que es un divulgador de lo que otros inventan. El papel de las neuronas espejo en el aprendizaje es indiscutible. ¿Qué es eso de una neurona espejo? Es una neurona que ve y que refleja cómo ve los procesos de aprendizaje que organiza tanto el profesor como otros compañeros. Y es capaz de emular el ejemplo, digamos, eso es la palabra moderna de hablar de que el ejemplo es más importante que cualquier otra palabra que digamos, es, a nivel de cerebro, es la neurona espejo, que es la que recupera lo que uno ve, que es fundamental, y lo puede llevar adelante. El cerebro es un órgano plástico, por lo que se puede introducir la neurogénesis a través del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. La lectura, la meditación, la formación artística, los ambientes enriquecidos. La meditación es lo que ahora se llama mindfulness, que aquí supongo que habrá cursos y seminarios de mindfulness. ¿No hacéis aquí este tipo de seminarios? Supongo que sí, de meditación y de captación de un montón de cuestiones. Pues estos existen ahí también como un elemento fundamental del cerebro. Antes de empezar la clase, se detienen estos estudiantes y hacen una capacitación de liberarse de cosas que traías antes y centrarse en lo que ahora vamos a hacer. Dedican 2 o 3 minutos, silencio, de profundización, para llegar a eso. Y hay mucha actividad en el área del mindfulness. Leer algo sobre ello porque también es un elemento que está muy importante, ¿no? Entonces se desarrollan todas esas actividades cognitivas, emocionales, la lectura. Han sustituido en algunos países el homework, el trabajo en casa, por lectura de 20 minutos en la casa. Luego se ve en el colegio que han leído. En vez de que hagan un trabajo, que sean capaces de leer. La gente ahora no es capaz de leer más que un tweet, 140 palabras como mucho, y a responder. Entonces, ¿qué capacidad tenemos de leer? ¿Qué capacidad tienen nuestros estudiantes de leer? ¿Qué cerebro estamos construyendo? ¿Qué mente humana estamos construyendo? Ahí está ese autor francés, C-A-R-E, Gabriel Lidoaco, que llama, el primer libro que escribió se llama Superficiales, donde decía que ahora surfeamos por encima de la información, pero no profundizamos en nada. Entonces quedamos siempre en la superficie de las cosas, sin profundidad, porque la gente no es capaz de leer suficientemente. ¿Qué significa, por ejemplo, el arte, los ambientes enriquecidos con otras cosas? Para que consigamos que nuestro cerebro tenga otro tipo de desarrollos. Por ejemplo, lo que ha significado programas de música para la recuperación de niños con fracaso escolar en zonas muy pobres. Aquí, por ejemplo, en Paraguay tienen unas orquestas con instrumentos creados con material de basura y hacen verdaderos conciertos, y un montón de niños que estaban metidos en cualquier tipo de delincuencia, droga, etcétera, pues se han recuperado así de esos ambientes enriquecidos musicales en este caso. Cada cerebro es único y diferente en su maduración, por lo que se debe ofrecer una educación diferenciada en función de las habilidades de cada uno. Esto es otro elemento importante. Educación diferenciada. Recordar que esto es una incorporación de lo que decía Gardner sobre las inteligencias múltiples. Es decir, vamos integrando dentro de la neurodidáctica
elementos que hemos ido estudiando separadamente. Las inteligencias múltiples, la gente es capaz de diferentes cosas. Entonces, bueno, pues hay personas que hacen cosas que nadie es capaz de hacer. El mismo señor Bessi, recientemente casado, bueno, es capaz de hacer unos regates y unas habilidades que la mayoría de la gente somos absolutamente incapaces de hacer, incluso los mismos futbolistas. Pero si tú le preguntas cómo lo hizo, igual dice 3 palabras seguidas, me salió, pues empecé y llegué. Bueno, no dice más que 4 palabras, es decir, su inteligencia es de ese otro tipo, no es verbal, no sabe explicarlo. Sí que es capaz de hacer esas cosas imposibles para otro, de regatearse a todos los jugadores y llegar hasta el final. Pero él no lo sabe explicar. Esto es imposible. Cada cerebro es único y diferente. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en todos los aspectos educativos, esa es la educación personalizada que decíamos antes. El exceso de contenidos y los tiempos de enseñanza largos saturan la memoria de trabajo, dificultando los procesos de memoria y aprendizaje. Esto es otro elemento importante. Cómo saber dosificar los aspectos importantes y no inundar lo que ahora llamamos infoxicación, que es estar intoxicados por demasiada información. Que al final no te queda con nada. Si te dicen tantas cosas, luego ya no te quedas con nada. La formación artística tiene un impacto positivo en el aprendizaje, tanto en las habilidades cognitivas como en las emocionales y sociales. Otro elemento también a tener en cuenta, porque claro, ahora hablamos siempre de la tecnología, lo importante que son los elementos técnicos, pero hay otras habilidades cognitivas, emocionales y sociales que también las tenemos que incorporar en este aprendizaje. Las emociones influyen en el aprendizaje y la escuela debe enseñar las habilidades emocionales y sociales adecuadas para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, esto es otro elemento importante de cómo funcionan los cerebros y cómo funciona el cerebro también de los padres, de los estudiantes. Igual que los estilos de aprendizaje de los padres que se empeñan en que su hijo tenga su mismo estilo de aprendizaje. Que diga, niño, yo cuando estaba con tu edad lo que hacía era, lo que resumía, ponía unas rayas, no sé qué. Bueno, eso hacía usted y le sentaba muy bien, pero el niño a lo mejor no tiene el propio estilo suyo. Entonces no necesita las mismas cosas que usted. El padre se enfada y no haces caso, así vas. Bueno, el que no hace caso es el padre de la seguridad del hijo. Pues tendrá que aprender a lo mejor de otra manera. Los trastornos y retrasos de aprendizaje se pueden mejorar, incluso superar, por la plasticidad del cerebro, si se utilizan los programas de educación compensatoria adecuados. Estos son todos los elementos fundamentales en todo lo que llamamos educación inclusiva y diferenciada. Cuando la gente habla de educación diferenciada, piensa pues, en el niño que va con silla de ruedas, o el que es autista, o el que va ciego. No, no, no. Diferenciados somos todos. Eso es lo que decía la profesora de esta mañana, que se dedica a eso. Nos negamos a decir que el diferenciado sea el de la silla de ruedas, el ciego, el que es paralítico cerebral. Bueno, eso son una diferencia, pero los demás todos somos también diferentes. Tenemos que entender la diferencia de cada uno y ver cómo nos podemos organizar. Y esa es la diferencia del estilo de aprendizaje de cada uno. Vamos a ver cómo podemos organizar con cada uno sus peculiaridades. Y ahí están esos programas de educación y compensatoria adecuados. Y cómo organizar ese tipo de cosas. ¿Por qué hay ahora tantos niños autistas? Antes no había tantos niños autistas, que yo sepa, no sé. Y ustedes aquí han notado una diferencia en el número de niños autistas en los centros. No sé si... Pero está... La gente dice que habla, de repente un año llegaban 17 nuevos autistas al colegio. ¿Cómo hay tantos? ¿Por qué es eso? Y vienen con 5 medicaciones diarias que les hacen estar así adormilados y afrontados. ¿Por qué hay tanto niño hiperactivo? No sé si aquí en Chile es un elemento que no tiene lucha, que el niño es hiperactivo, pastillas al canto con el niño. Entonces estamos llenando de pastillas a los niños hiperactivos para que se estén quietos, a lo mejor habremos de buscar otras fórmulas que no les dañaran su sistema químico y bioquímico
con tanta pastilla que estamos en. Algunas propuestas prácticas. La clase invertida, los grupos reducidos y el aprendizaje cooperativo, dar papel activo a los estudiantes en el aprendizaje, permite que los estudiantes sigan su propio ritmo de aprendizaje, formas más rápidas e interactivas de exponer la información, clases más flexibles en cuanto a metodología, agrupación, horarios y métodos de trabajo, dinámicas basadas en el aspecto lúdico, un método específico para cada aprendizaje. Bueno, todo eso son aspectos no fáciles de llevar adelante, pero que son las líneas que propone todo el enfoque de la neurodidáctica, que aprovecha todas estas sugerencias que años estamos fundamentando. Es urgente entender que aprender no tiene nada que ver con acumular información, sino con acumular experiencias. Entonces, en el hemisferio derecho, donde está la creatividad y otra serie de elementos, también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De qué sirve que yo tenga un disco duro lleno de artículos? Pero usted sabe hacer algo después. No, me he bajado todo lo que decía Google de todas las páginas que hay sobre esto. Y luego, ¿qué hace con eso? Si lo sabes aplicar, pues bien, si no. Y entonces aquí entramos en el grupo con el tema de la tecnología. La tecnología por sí misma no va a lograr la educación, pero sin ella tampoco es posible resolucionar el problema. Entonces la tecnología es un elemento muy importante que sepamos integrarlo. Sirve de muchas cosas. Perdona que vuelva a contar de esta mañana, pero como ha sido esta mañana. Entonces, ¿cómo nos hemos presentado esta mañana? Cada uno agarró su celular, tenía que hacerse un selfie, enviarlo a la profesora, juntarlo con los 3 del grupo, 4 del grupo. Pues entonces, usando los celulares, que es un elemento que todo el día están los chicos con él, empiezan a tener algo que les interese. Y dicen, mira, yo estoy usando esto, lo estoy aprendiendo también a internacionarme con los otros compañeros del grupo que no conocía. Bueno, entonces estuvo jugando con una presentación de selfies con celulares. Bueno, estamos jugando con tecnología y con eso vamos a intentar avanzar a otras direcciones y a otras cuestiones. Bueno, ahora ya no veo aquí. Dice, aplicar la tecnología a un modelo que no funciona, no solo no lo mejora, sino que lo empeora. O sea que si tenemos un modelo didáctico malo y le aplicamos tecnología sin más, manteniendo el modelo, todavía empeoramos más las cosas. Habrá que cambiar el modelo y que a lo mejor con ayuda de la tecnología se multiplique de mejora. Pero no aplicar la tecnología a lo que es malo ya, porque ya lo empeoramos más. El ordenador tiene el potencial para alterar la naturaleza de la educación, modificando qué se enseña y cómo. Esta es la gracia del asunto. ¿Qué se enseña y cómo lo enseñamos? Y ahí está todavía, todos llamamos el método de proyectos, por ejemplo. Es una manera de aprender utilizando aspectos informativos y otros, pero que es un cómo muy distinto al que de otras formas, solamente hablando, pues no se consigue. La tecnología permite justamente hacer todo aquello que las aulas presenciales no permiten. Si aprendemos haciendo, un ordenador es precisamente una máquina para hacer, no para leer o mirar solo, porque para eso ya tenemos tecnologías arcaicas, el libro o la televisión. La tecnología es una herramienta para hacer. Yo hago un programa, hago una app, soy capaz de hacer pues, otras actividades que sirven para crear una app. Ante un ordenador es difícil quedarse dormido, permanecer pasivo y aburrirse. El ordenador invita a actuar, a hacer, y nos entrega el poder de elegir el camino que nos interesa. Nos concede el privilegio de decidir. Ahí no se va a quedar dormido el estudiante. La niña Carmela, la sobrina Dieta, que le da la tablet, puede estar cansada de todo el día haber caminado por Madrid con 40 grados. Esta ya no va a poder más, la dejamos en Madrid a las 11 con su madre y le hablo a las 8 de la tarde a casa y luego está ya para la cama. No, en absoluto, quedarse en la tablet y pertenezca tiempo y tiempo con ella.
haciendo. En ese momento lo que hacía era cuidar de ese tamagotchi o lo que fuera, que tenía que atenderle, darle de comer, sacarle a pasear, no sé qué historia, pero todo ello lo iba haciendo todo resultado. Le concede el privilegio de decidir. ¿Tú qué necesitas? ¿Esta mascota que comer? ¿O que salir y hacer sus cositas fuera? ¿O tiene que bañarse? ¿O tiene que ir al veterinario? Bueno, ¿qué tiene que hacer ahí? Decídete. Una película, por ejemplo, te muestra una situación, mientras un videojuego te hace vivirla. O sea, la película está bien, es interesante, y puede uno hacer muchas cosas con una película. Y ahora, pues todos los infinitos YouTubes que hay, que de cualquier cosa uno saca 20 YouTubes, de los cuales puedes utilizar 3 o 4 sobre cada tema. A propósito, te salen 20 o 30 del mismo tema que tú quieres. Pero el videojuego te hace falta ayuda a hacer otras muchas cosas más, a tomar decisiones. Hemos pasado de una generación de espectadores dominados por la televisión y la radio a una de actores, una hebra de actores, devotos del computador, la consola, el smartphone, que ya no se conforman con solo mirar, sino que quieren actuar y que esperan que el aprendizaje sea correcto. Esta es otra de las sugerencias importantes de esta neurociencia que hablamos, en la cual las tecnologías tienen una importancia notable y muy grande. El ordenador es un medio de expresión humana, y si todavía no tiene su Shakespeare, Miguel Ángel o Einstein, pronto los tendrá. Decía Seymour Papert. El papel ha venido bastante por aquí, porque empezó todo el tema de Lobo aquí en Chile, con Ruth Donoso, y bueno, hicieron muchas cosas aquí, o sea que confía muy bien Chile. Pero ya decía eso, ya falleció Paco, pero esa es una de sus frases de mejor. Se va a acelerar el proceso de brindar experiencias en lugar de contenidos, que es la razón por la que están floreciendo los juegos como alternativa educativa. Es todo lo de game, todos los estilos de juego aplicado a elementos de aprendizaje de muchos tipos y a crear juegos. La gente no se cansa con eso. Ahora mismo, cuando vine, había unas sesiones en una ciudad donde tenían no sé qué velocidad ya de conexión, pero una velocidad descomunal que no había en ninguna otra parte de España, lo que habían dicho allí en aquel sitio, y la gente se estaba horas y horas y horas dedicadas a hacer los juegos. Habían hecho como una especie de picnic de tiendas que dejaban su ordenador, estaban ahí 3 o 4 horas y volvían otra vez a darlo. Pues no se cansan y siguen haciendo cosas y aprendiendo. Pero es porque los juegos significaban un montón de cosas. Y los campeonatos que hay ahora mismo son los juegos también. Bueno, ¿qué es importante? Aprender y cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué tenemos que aprender hoy? ¿Y por qué manera de hacerlo? Esta neurociencia que hemos trabajado, pues la que tiene que ayudarnos a concretar en cada uno lo que necesita aprender y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y ahí está ese nuevo cableado neuronal, el microscar, al que yo refería antes, y el libro este de superficiales, donde existe muchos aspectos, y algunos pues, muy interesantes, y hace una serie de críticas que a uno pues, le dejan preocupado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chile, el otro día en Santiago estaba llena la terminal, ¿no? De gente que iba volando pues, a Antofagasta, unos iban a Calama, otros venían para Concepción, otros a Punta Arenas, muchísima gente. Es decir, estamos dependiendo de esas personas que están llevando los aviones, los pilotos. Entonces ahora resulta que los aviones los construyen con esos sistemas de vuelo automático, donde prácticamente hacen todo el piloto automático. El piloto cada vez hace menos cosas y tiene menos capacidad de reacción ante muchas cosas. Entonces hacía una serie de recuerdos de algunos accidentes lamentables que ha habido, uno que hubo aquí de Brasil hacia París, que murió todo lo que es Flash, cayó allí el avión, y bueno, y tuvo un problema que una persona no automática podía haber reaccionado, pero estos ya no estaban en esa capacidad de reacción, entonces no supieron responder al conocimiento.
¿Qué pasa con los médicos que cada vez están más automatizados? Pues a veces vas a un médico que a veces ni te mira, sino solo está anotando una serie de síntomas que tú le dices, sin mirarte, sin palpar, sin ocultar nada de nada, y luego te manda 4 pruebas más. Y vuelves con 4 pruebas que las lee, las anota y luego sale un tipo de diagnóstico. Los antiguos hablaban del ojo clínico, y los médicos, había un médico de familia que te miraba de muchísimas cosas, pero prácticamente van desapareciendo y son pruebas y pruebas y pruebas que son todas automatizadas. Entonces, los automáticos valen para unas cosas, pero otras no tan fácil. Por ejemplo, se hizo Nicolás Carr, te cuenta de una historia del tema de las radiografías. Cuando las radiografías son estandarizadas y normales, las máquinas son más exactas que la persona, que el médico radiólogo para interpretar. Pero cuando hay cosas que no son en absoluto dentro de lo habitual, la máquina ahí no llega y es la persona experta en la que sí sabe llegar a ese otro punto, que no llegan las máquinas. Entonces, si están dentro de los estándares, las máquinas te salvan, pero si no... Se está erosionando la capacidad de controlar nuestros pensamientos y de pensar de forma autónoma. Esto es la crítica que hace Nicolás Carr en Superficiales, en otro libro que ha escrito después, donde habla de que ¿qué están haciendo las máquinas con nuestro cerebro? Entonces hablamos de neurociencia y hablamos del cerebro. Si las máquinas, inteligencia artificial y compañía, están destrozando el sistema cerebral, ya lo hace todo. Porque el informático, y aquí tenemos 2 expertos por lo menos, pues cree que el humano es una persona pues torpe, que lo que hay que hacer es evitar que toque las cosas y que la máquina resuelva bien los problemas, no el hombre que torpea. Entonces, bueno, si es verdad que lo hace, pues bueno, hemos conseguido cosas, pero no tenemos el control de nuestros pensamientos y de pensar de forma. Internet incita a pensar breve y rápido, pero no a profundizar. Como decía antes, surfeamos en la información, sin profundizar en las cosas. Internet, en cambio, es un paso más en las prótesis cognitivas. Tenemos prótesis de cadera, yo mismo llevo 2, de cada cadera tengo una prótesis de titanio. Bueno, me ha ayudado a poder seguir caminando, a poder subir y bajar la escalera, y a lo mejor si yo lo digo, pues ustedes se enteran, pero si no, pues que anda por ahí, pues no, pues es una prótesis de cadera, pero es que habla de Internet como prótesis cognitiva, es decir, que Internet ayuda a que nosotros tengamos una memoria mayor y una capacidad de resolver problemas que solamente con papel y lápiz no seríamos capaces de hacer. Entonces Internet se está convirtiendo en una prótesis cognitiva si la sabemos utilizar bien, y ahí es donde está la tecnología como un elemento fundamental dentro del uso cerebral del conocimiento. Si nosotros entendemos que Internet es una prótesis, es decir, algo que te ayuda a hacer algo que no podrías hacerlo sin ello, pues puede ser un aspecto importante y muy positivo en nuestro construir el conocimiento y en mantener nuestra actividad. Los entornos colaborativos, los libros electrónicos, los dispositivos móviles, la realidad aumentada, bueno, todo esto son elementos tecnológicos que influyen de una manera importante en todos los mecanismos de la neurociencia y la neurodidáctica. Lo mismo que los contenidos abiertos, MOOC, interfaces multimodales, la web semántica, la geolocalización. No sé aquí, el nivel de la UDEC, ¿se hace MOOC también? No, no tenemos. No hace, pero ¿los utilizan para alguna cosa? ¿Y bueno, apuntaros a esto o no? No. Porque ahora están editados, por supuesto en inglés, pero también en español, los hacen en México, hacen en España, hacen en otros países, y la gente los utiliza como un elemento complementario de aprendizaje. Por ejemplo, en la Universidad de Distancia, la UNED nuestra, bueno, vamos a hacer esto a ver cómo funciona, pero bueno, vamos a elegir las 1000 palabras en inglés que más se utilizan. Nos apuntaron 40.000 personas para eso, por ejemplo. Bueno, así se han ido creando muchas otras cosas, ¿no? Lo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo.
pero es un elemento a tener en cuenta. Son contenidos abiertos y demás. Había gente que decía, como ahora Harvard y Stanford y todos estos que están regalando MOOCs y calcular MOOCs, pues las universidades locales no van a progresar porque están teniendo una competencia de los grandes, teóricamente top en la enseñanza universitaria o lo que sea, que están ofreciendo gratuitamente esto. Eso no es una falacia, no es así. En la práctica ofrecen cosas, pero a medias. A veces los utilizan como elemento anzuelo. O sea, te dan un poquito y dices, oh, qué bueno, muy interesante. Pues si a usted le ha gustado esto, entonces matricúlese con nosotros, lo hago raro. Entonces paga lo que es la matrícula en eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Ya con esto voy a acabar. Y voy a comentar lo que buscamos una perla y una ostra. ¿Qué estamos buscando nosotros con este esfuerzo de tener en cuenta la neurociencia, la tecnología? Claro, hay veces que por más tecnología que tenga, el niño se duerme intercambiamente. Porque somos nosotros una gente aburrida, los profesores, y aunque tengan toda la tecnología del mundo, pues que consiguen el conocimiento y el progreso. Acumular conocimientos cuanto más mejor. Saberlo todo en un determinado ramo del saber, parece que es una moda este de que yo sea especialista en monocotiledorias, mariposas. ¿Qué tipo de profesor buscamos? Esos que creen en el rebaño del estudiante y los van llevando por ahí. Pues habrá que adivinar lo que falta en el saber y descubrirlo. Si ya el saber está construido en muchísimos sitios y uno accede a ello en cualquier móvil, cualquier celular y cualquier ordenador, ¿qué es lo que falta? Vosotros vais a hacer el doctorado y una maestría. ¿Qué es lo que falta en el saber? Eso es lo que es una tesis. ¿Qué voy a aportar yo a la ciencia? ¿Qué falta en la ciencia que yo tenga que ayudar a descubrirlo? Esa es la gracia y la importancia. Adivinar lo que falta de saber y yo, haciendo esta tesis doctoral, voy a ver si soy capaz de descubrir algo. ¿Cuál es el mejor alumno? No el que sepa más, sino el que sea capaz de detectar los huecos en el conocimiento adquirido. Hay cosas que le faltan, pero que faltan por aprender. Y esas son las que voy a autorizar para construir. No es el que más sabe en ese momento, es el capaz de detectar. El que tenga un conocimiento crítico de las cosas. Esas posverdades que nos hablan, que van a decir la mentira antigua, ahora lo llama posverdad. ¿No? ¿Qué es posverdad? Es una mentira, eso es. Que engañan alegremente. Entonces eso con el señor Trump estamos viendo todo el tiempo. ¿Cuántas mentiras estamos oyendo? Y otros muchos políticos, y ahora tenéis elecciones en nada de tiempo, ¿no? Sí. Pues eso, detectar las mentiras o posverdades que nos van diciendo. Vamos a ver. Desafortunadamente la mayoría de los políticos pues nos llenan de promesas que luego, cuando ya son jefes y presidentes, pues empiezan a hacerlas, pero luego no llegan a mejorar nada. Porque llevan a hacer una ley y luego no tener tiempo para ponerla en marcha. Bueno, cada uno sabrá lo que piensa y lo que considera. El mejor profesor será no el que haga aprender la lección a los alumnos, sino el que despierte en ellos la curiosidad de lo que queda por aprender. ¿Qué me queda por aprender? Un elemento muy, muy importante para conseguir lo que nosotros queremos del alumno. ¿Cuál es el alumno que nos interesa? No el que nos molesta en clase, no el que es capaz de repetir lo que yo digo. Las TIC son el medio para cambiar la educación, pero mejorarla dependerá de las personas. Esto es muy importante. Las TIC son muy importantes para cambiar la educación, pero dependen de las personas que lo sepan utilizar y llevar adelante. La tecnología no es la solución, pero sin tecnología no hay solución posible. Esto fue el mito de los que nos dedicamos a la TIC y me gusta repetirlo. No somos la solución, pero sin tecnología tampoco hay solución. Vamos a tener que saber utilizar esa neurociencia con la tecnología. Bueno, voy a parar aquí entonces, por si queréis cualquier otra cosa, comentar y decir, pues a vuestra disposición.